Les decía que lo que vamos a ver hoy es el tema de los ingresos. El sector público tiene dos tipos de ingresos: ingresos con contraprestación e ingresos sin contraprestación, NIC SP 9 y NIC SP 23. También hay otro tipo de NIC SP que es la 11 cuando se realizan contratos de construcción, es decir, cuando el mismo gobierno es el que construye. Esas tres normas, la 9, la 11 y la 23, son normas relacionadas con el reconocimiento de ingresos. Sin embargo, y que lo hemos conversado, por ejemplo, en la charla de la semana pasada, las NIC SP se han ido alineando con las NIF. En las NIF sucedió algo similar a lo que está sucediendo con la NIC SP. La NIC SP 9, la 23 y la 11 desaparecen y se convierten en la NIC SP 47. 47, sí, bueno, ahorita la vemos. Me parece que sí es 47 y si no es 48. 47, estoy casi seguro. En la NIC SP 47, que es ingresos y que está alineado 100% con lo que es la NIF 15. Vamos a ver todas, es decir, voy a ver la 9, la 11, la 23 y la 47, porque resulta que para fines nuestros, la 9, la 23 y la 11 siguen vigentes, mientras que se hace, ¿verdad?, el proceso que hemos conversado a la adopción de las nuevas. Entonces, cuando se adoptan las nuevas, que digamos que se espera es que sea por allá del 2026, en un par de añitos más, sea la 47. Entonces, para que ustedes no los tomen, por lo menos los que van en este rumbo de sorpresa, y ya ustedes conozcan un poco sobre esa norma. Veremos otro tipo de ingresos que se tienen en el sector público, por ejemplo, arrendamientos, ingreso y gasto a la vez, ¿verdad? Porque el arrendamiento se lo puede tener como arrendatario o como arrendador. También tiene dos normas, la 13 y la 43. 13 es la actual, su misma historia. Está vigente en Costa Rica, ya hay una nueva versión, porque por ahí del 26 es la adopción de la nueva NIC SP 48 de gastos de transferencias directamente con el ingreso, y también está la parte de los inventarios, que los inventarios es interesante, ¿verdad? Igual que como se tienen en el sector público, estos se van convirtiendo en un gasto em, conforme se van vendiendo o conforme se vayan utilizando, principalmente este último. Pero eso es lo mismo que ya hemos conversado. Podría ser que hayan transacciones con contraprestación o sin contraprestación. Entonces, si el inventario está relacionado a una transacción con contraprestación, pues sería el costo de ventas de la transacción. Y si no, pues serían igual inventarios que se presentan como gasto, pero que estarían relacionados con el consumo o la operación del negocio. Más o menos, eso es lo que tenemos pretendido ver el día de hoy, es decir, cuentas del estado de resultados a nivel de ingresos y a nivel de gastos. Ah, bueno, y se me olvida tal vez, por ahí están los activos no corrientes mantenidos para la venta. También son un ingreso para fines nuestros, porque son un ingreso, pero no es un ingreso normal o de operación o recurrente. Son activos que en algún momento se han tenido, son activos no corrientes mantenidos para la venta, así tal cual como lo hemos visto en las normas completas. Tengo una línea de negocio que ya no va a operar y la vamos a eliminar, tal vez se pueda vender o tal vez son activos que se podrían vender. Entonces, eso también estaría en esa parte. Entonces, hoy, reitero, vamos a enfocarnos en cuentas del estado de resultados. Voy a comenzar con lo que son los ingresos de transacciones con contraprestación. Em, de acuerdo a lo que hemos venido conversando en sesiones anteriores, para el sector público, las transacciones con contraprestación más bien son la menor cantidad, porque lo que estamos buscando es que haya eh, la prestación de un servicio que nos cobran. Entonces, si analizamos a profundidad, la menor cantidad de instituciones del sector público hacen cobros, casi todas más bien
este, son a título, este, gratuito, pero que se costean con los impuestos, o con transferencias desde el gobierno central. Entonces, esta NIC SP9 es cuando hay una contraprestación. Em, a nivel del alcance, podría darse que nos estén vendiendo bienes. En ese caso sería la entrega del bien tangible en condiciones de independencia mutua. Esto es algo también importante. No son transacciones entre instituciones del gobierno, ¿verdad? No es que es el pase de bienes, de activos tangibles entre, por ejemplo, los ministerios, sino que es una venta como tal, donde se está entregando el producto. Podría ser la prestación del servicio, de igual forma, a otras entidades o ciudadanos a cambio de una contraprestación y el uso de activos de la entidad. Y en algunos casos, que ya también lo hemos mencionado, pues no tenemos uso para el activo y se hacen arrendamientos o inversiones. Entonces aquí estarían ingresos por intereses, regalías, dividendos u otros beneficios derivados de la utilización de activos por parte de terceros. Entonces, estas serían las formas en que nosotros podríamos tener ingresos con contraprestación. Definiciones, bueno, transacciones con contraprestación, como ya lo he ido mencionando, se recibe o se entrega este, algo sí, sí, se le entrega algo al ciudadano en este caso. Dice que son aquellas en que la entidad recibe activos o servicios o cancela pasivos, entrega a cambio un valor aproximadamente igual, principalmente en forma de efectivo, bienes, servicios o uso de activos directamente a otra entidad. Entonces, una entidad nos hace el pago a cambio de lo que nosotros le estamos entregando, activos o servicios. Em, o para cancelarnos una deuda, pero el punto es que nosotros estamos recibiendo el dinero proporcional a lo que se entrega. En estos casos también existe un elemento importantísimo, ya mencionado en otras de las normas anteriores, que es el valor razonable. De hecho, este, lo hablamos también en la NICSP 46 de la medición, que pues, es uno de los mecanismos para poder determinar el valor de algunas transacciones que no necesariamente tenemos toda la información. Podríamos guiarnos por un valor de mercado, que es un valor razonable perfectamente utilizable. Dice que es el importe por el que se puede, y ahí tal vez la palabra importante sería que se puede, intercambiar un activo o cancelar un pasivo entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Esto porque em, pues la prestación de estos servicios em, eventualmente va a requerir de valores razonables para poder realizar su registro. Recordemos que estamos ante entidades cuyo fin no es el ánimo de lucro, pero en algunos casos tienen que cobrarnos este, para poder precisamente que el servicio continúe. Principalmente el caso, por ejemplo, de servicios municipales, ahí es donde está un ejemplo muy, muy claro de este. El reconocimiento como tal de la transacción en los estados financieros dice que si se trata de una venta de bienes, es cuando se reconoce, cuando el control del bien ha sido transferido al comprador. Entonces, cuando el comprador ya es el que tiene control sobre el activo que se le está entregando, consideramos que lo que estamos vendiendo fuera un producto considerado, por ejemplo, un inventario. Entonces, cuando es el comprador el que ya tiene control sobre esos inventarios, ya estaríamos reconociendo como tal la venta. Eso es algo importante porque eso significa que estaríamos trabajando, recordemos, con la base de Ben. Cuando se hace el cambio de la posesión del activo, del inventario a la otra parte, nosotros, independiente que recibamos dinero o no, en ese momento se registra el ingreso. ¿Contra qué se registra? Contra una cuenta por cobrar.
Vean que es el control del bien el que hace que nosotros registremos o no el ingreso. En el caso de la prestación de servicios se mide en función del grado de avance, utilizando métodos como porcentaje de determinación. Esto lo vimos en Intermedia uno, no sé si se recuerdan. Que en el caso de los servicios hay que hacer una serie de actividades, entonces conforme yo vaya cumpliendo esas actividades, eso se le conoce como grado de avance y precisamente ese grado de avance nos dice, bueno, de un 100, vamos a ver, tal vez de 20 actividades que hay que hacer, nosotros tenemos un 20 actividades sea el 100%, entonces de ese 100% que equivale a 20 actividades, hemos hecho 5, tengo un 25%, yo podría facturar un ingreso por el 25%. En el caso de los intereses, se reconocen sobre una base temporal efectiva. La próxima sesión vamos a ver, de hecho, la parte de los instrumentos financieros, pero al igual que cómo se hace en las NIF completas, en las NIF completas, estaríamos ante una tasa de interés efectiva. Entonces se reconocen los intereses de acuerdo con la tasa de interés efectiva. Hay que hacer las tablitas de amortización y todo tal cual, si fue el caso. Las regalías se reconocen conforme a las condiciones del acuerdo también. Y finalmente los dividendos. Es importante que estos intereses, regalías y dividendos, les decía la última vez que ya casi no se dan, porque en nuestro caso, Costa Rica, se generó este modelo de caja única. Entonces, lo que sucedía es que yo recibía todo mi presupuesto al inicio del año y lo podía invertir y ahí en esa inversión precisamente me ganaba los intereses o los dividendos o las regalías y entonces tenían un adicional del presupuesto. En este caso no es que se dejó de hacer, es que se sigue haciendo, pero ahora lo hace el gobierno central como tal. Este último nos dice que los dividendos se reconocen cuando se establece el derecho de cobro. Entonces, cuando se declaran y ya hay fecha establecida. En el caso de los ingresos, se deben registrar por su valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. Entonces, ojo, ahora dice que es un valor razonable, es el valor de mercado que nosotros estamos asignando, que es lo que le estamos cobrando al cliente como tal. Hay que considerar elementos como descuentos y rebajas comerciales, tal cual como si estuviéramos haciendo cualquier venta normal, porque tiene que ir por el valor neto. Entonces, si yo ya hago la venta, pero el cliente tiene la posibilidad de devolverme algo o de recibir un descuento, por ejemplo, por pronto pago, en ese caso también tendríamos que dar de baja ese descuento, reconocerlo ahí como parte de la carga financiera de la institución. Bueno, lo mismo las devoluciones, ya he mencionado, reclamaciones. Eh, en algunos casos se hace por el valor presente si el pago se extiende a lo largo del tiempo. Consideramos un, un servicio que hay que prestar durante varios periodos. Eh, a ver, tal vez en nuestro contexto no es tan claro, pero por ejemplo, hay instituciones que brindan asesorías y que son del gobierno. Y esas asesorías que brindan las instituciones del gobierno no van a ser una asesoría que dura un par de días, sino que en algunos casos dura meses o años, asesorando a otros organismos. Eh, entonces, en esos casos, tampoco es que sean así como demasiados, pero bueno, sí existen. Lo que se hace es determinar la vida del contrato. No sé, vamos a hacer a brindar una asesoría por 3 años. La institución va a brindar ese asesoramiento por 3 años y yo tengo que hoy reflejar eso en mis estados financieros. Descuento el valor presente de los pagos que se van recibiendo con la frecuencia que corresponda. Por ejemplo, si fueran pagos mensuales, semestrales, anuales, tal cual, lo descontamos a hoy. Y también hay que considerar intereses imputados a pagos a plazo. Entonces, si es precisamente ese largo plazo, es posible que tenga algún ingreso por intereses. Por ejemplo, que se haga un,
una inversión, tal vez, voy a cambiarles el contexto, una inversión sobre dineros ociosos. Bueno, en su caso les decía que lo más normal es que fueran a corto plazo, pero supongamos que es un superávit que se va a utilizar para el pago de una factura hasta dentro de un par de años. Entonces, mientras tanto, yo me estoy ganando los intereses y tengo que irlos reconociendo a plazos hasta que lleguemos a ese momento. O en el caso de un documento por cobrar, tal vez pero igual en ese contexto casi no tenemos financiamiento directo del gobierno que podría tener ese ingreso por intereses. A nivel de presentación como tal, se va a presentar en el estado de rendimiento financiero, el estado de resultados, como un ingreso. Los ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y uso de activos deben ser presentados como rubros separados. Eso también es importante, no se deben mezclar, sino que cada uno de ellos tiene que identificarse la naturaleza como tal. Y si fuera, por ejemplo, en el uso de los activos, habría que separarlo en dividendos, en intereses, en regalías, en alquileres, para lo que corresponde. Y las notas de los estados financieros se debe dar el detalle de cada uno de ellos. Esto también es algo relevante. Es decir, en el estado de resultados, y tal vez ahorita podamos descargar el modelo de estados que viene en la plataforma, va a venir una única línea que dice ingresos con, contraprestación en este caso. Y esa la vamos a detallar en las notas para saber el tipo de transacción que corresponde. Bienes, servicios o este, uso de activos, así como las condiciones contractuales relevantes que afectan el reconocimiento del ingreso. Elementos como los mencionados anteriormente, de la posibilidad de que tengan devoluciones. Entonces, eso lo comunicamos en las notas. También hay notas especiales en cuanto a revelación, la naturaleza de los bienes y servicios que se prestan, las políticas contables aplicadas para el reconocimiento de los ingresos, la información relevante sobre ingresos devengados y cobrados, el detalle de cualquier ingreso diferido reconocido en el estado de situación. Estos ingresos diferidos son ingresos que pueden haber hecho el adelanto y no hemos brindado el servicio. Entonces, es un ingreso diferido, tal cual, normal. Y cualquier incertidumbre significativa relacionada con el cobro del ingreso. Entonces, aquí, al igual que como hemos visto en otras oportunidades, hay un reconocimiento del posible deterioro de la cuenta por cobrar, de la pérdida crediticia esperada, de la posibilidad de que no nos paguen ese ingreso. Ahí termina esta primera norma. ¿Alguna consulta? No, para continuar. Esta 9 son ingresos con contraprestación, cuando la institución nos brinda algo a cambio. Ahora están los que son sin contraprestación. Les decía que un ejemplo de con contraprestación se da mucho en los servicios municipales, a cambio de los impuestos. Bueno, es que sería a cambio de los impuestos. Pero bueno, a cambio del pago, por ejemplo, nos brindan los servicios de recolección de basura, de limpieza de las calles y ese tipo de elementos que son muy notorios que están ahí. Los ingresos sin contraprestación son, por ejemplo, cuando yo iba al registro y obtengo mi documento de identidad, la cédula. No me hacen ningún cobro, simplemente voy, solicito la cédula y pues me la hacen. Ahora, bueno, por supuesto, si llego a cierta cantidad de veces por año, ahora sí me cobran, pero es porque la gente abusa en ese sentido del sistema. Este, eh, ahí sí, pero si no normalmente no me cobrarían si fuera algo que yo nada más voy y hago esporádicamente. Inclusive en muchos de los servicios, por ejemplo, yo puedo ir al Ministerio de Hacienda, llevámoslo a nuestro contexto, y preguntarles o que me ayuden
a ver los espacios de la declaración del impuesto sobre la renta y ahí alguien se va a sentar conmigo a explicarme cómo se hace la declaración. Ese tipo de servicios que brindan las instituciones no tienen una contraprestación directa. Yo como usuario nada más llego y uso, no cobro, perdón, no pago, no me cobro. Entonces, en este caso, son ingresos obtenidos por el gobierno a través de impuestos sobre la renta de bienes y de servicios, los que están cubriendo las transacciones sin contraprestación, porque de alguna parte tiene que salir. Está bien, no me pagaron, perdón, no pagué nada por la cédula, pero de algún lugar tuvo que salir, es decir, de los impuestos, principalmente impuesto de renta, por ahí no está, pero también el impuesto de ventas, el de los bienes y servicios y el de la propiedad. Y en este caso, también como parte de su alcance están recursos recibidos de otras entidades gubernamentales, organismos internacionales o donantes sin la entrega de bienes o servicios equivalentes a cambio. Por ejemplo, hay instituciones que tampoco brindan ningún servicio ciudadano. Bueno, sí, y no. Y creo que en algún momento lo mencionaba, instituciones como, por ejemplo, la Asamblea Legislativa. Directamente no hay ninguna oficina, bueno, que no sé, porque yo puedo ir a la Asamblea Legislativa que me asesoren en algo, ¿verdad? Diferente, por ejemplo, al caso que estaba diciendo el Ministerio de Hacienda. Pues eso es una institución gubernamental de nuestro aparato, ¿verdad? En este caso, la Asamblea Legislativa, el Poder Legislativo. Este, Su función es crear leyes para los ciudadanos. No hay un impuesto como tal directo que cubra su servicio. Ellos tampoco brindan un servicio directo al ciudadano. No es que yo voy ahí, ingreso y me están atendiendo. Y entonces en esos casos son cubiertos por transferencias directamente del gobierno central, del ministerio. Entonces, eh, ahí estaríamos ante recursos recibidos de otras entidades. La asamblea no está generando directamente ingresos, sino que provienen de esa transferencia que se aprueba por el presupuesto público una vez al año. También están lo que son sanciones impuestas a ciudadanos o empresas por incumplimiento normativo. El caso de las municipalidades, cuando usted no paga sus impuestos, le hacen una multa por ese impago de los impuestos. eh, o empresas por incumplimientos normativos. Por ejemplo, se da mucho que tal vez un proveedor no cumplió con sus condiciones y entonces se le hace una multa también. O un funcionario, yo les decía también que se les puede hacer un proceso por incumplir con sus funciones. Entonces, en ese proceso se le cobran también multas, impuestos. Pero no hay una contraprestación, ¿verdad? Ninguno de estos. Esa es la clave. No hay contraprestación. La institución únicamente recibió el dinero. No está brindando directamente un bien o un servicio. Pero, por ejemplo, regreso al caso de la asamblea. Sí, no están brindando nada directamente, pero este financiamiento que están recibiendo la institución es para que hagan leyes para el país. Entonces, indirectamente, pues si hay un servicio prestado a nivel global. Sea bueno o malo, ¿verdad? Eso no importa, pero digamos que esa fuera la esencia. Ahora, a nivel de definiciones tenemos transacciones sin contraprestación que ocurren cuando una entidad recibe recursos sin proporcionar un valor aproximado igual a la contraparte. No es como en el caso que les decía, que voy y me dan algo a cambio. Es la venta normal, producto. En este caso no, ni un servicio. Están los impuestos, que son ingresos obligatorios recaudados por el gobierno en función de la capacidad económica de los ciudadanos, sin una contraprestación directa, que es lo que les decía, no hay una contraprestación directa, pero sí indirecta. Este, Generan esas leyes para todo el país. Yo no estoy pagando por cuántas leyes, sino que está en forma general porque la institución opere y está haciéndolas.
Las transferencias, que son los recursos recibidos por una entidad gubernamental de otra entidad u organismo sin condiciones de contraprestación. En el caso de las transferencias que se pueden hacer entre una u otra institución eh, del gobierno, en este caso son provenientes del Ministerio de Hacienda, pues cuando se aprueba el presupuesto, lo que hace Hacienda es transferirles el dinero a las cuentas de la institución correspondiente a través de su caja única. También tenemos que hay el concepto de condición. En estos casos no se brinda ni un bien ni un servicio, pero entonces, ¿cómo aseguramos de que efectivamente me van a dar ese dinero? Bueno, es porque se cumple con lo que la norma denomina una condición, que son requisitos establecidos que obligan a la entidad a devolver los recursos si no se cumple con ciertos términos. ¿Cuál es digamos, esa condición? Básicamente, generar el presupuesto y que me lo aprueben. Yo genero el presupuesto, lo hablamos en la primera o segunda sesión, de que las instituciones del gobierno central y de los poderes envían sus presupuestos a la Asamblea Legislativa para su aprobación y los otros organismos a la Contraloría General de la República. A mí me aprueban un presupuesto por lo que dice en el presupuesto. Hay una serie de rubros que estoy presupuestando: capacitación, salarios, este, activos, inventarios, lo que fuera. La condición es utilizar el presupuesto en eso. Y a partir de esa ejecución presupuestal, nos recordamos que pues tiene que ir alineado con la contabilidad, aunque no eran lo mismo, no son sustitutas, sus enfoques no son iguales, una es base de efectivo, la otra es base de vengado, y son más bien complementarias. De hecho, vean aquí un elemento importante. La condición para que se dé la transferencia es precisamente que el presupuesto está aprobado y que se esté utilizando en lo que corresponda. Si no lo llego a utilizar en esos elementos, bueno, primero que todo no estoy autorizado para usarlo en lo que me dé la gana, solamente en lo que me autorizaron. Si es para salarios, es para salarios. Si sobró al final dinero, pues tendrán que devolverlo al gobierno central para el presupuesto del próximo año, básicamente. A nivel del reconocimiento, en estos casos no hay una contraprestación, ¿verdad? No hay una condición de entrega como tal, sino que sería de índole legal, es el derecho legal a los recursos. Recursos, por ejemplo, cambiamos ahora a una institución como la Universidad de Costa Rica. Y todas las universidades, ¿cómo adquieren ellos el derecho de recibir esa transferencia? Que es sin contraprestación, porque es por la educación superior en general. Bueno, porque hay una ley y también está en la Constitución de que tenemos el derecho a recibir ese presupuesto. Y lo mismo sucede con la mayor parte de instituciones, porque no están brindando un servicio directo que cobre algo, pero es necesario para el desarrollo del país. Ocupamos las universidades, ocupamos la asamblea, ocupamos el poder este, judicial, ¿verdad? Entonces, las leyes le darían ese derecho de obtener la contraprestación, la transferencia por ese servicio que brindan. La entidad tiene derecho legal adquirido según los recursos, sobre el recurso recibido. El otro elemento que se necesita para el reconocimiento es la probabilidad de obtener beneficios económicos. Dice que debe existir una alta probabilidad de que los recursos fluyan hacia la entidad. Una vez aprobado ese presupuesto, el gobierno tiene que ver cómo nos obtiene el dinero. Efectivamente, por lo menos en nuestro contexto nacional, así se da. No es que una vez aprobado el presupuesto, por decir algo, en 5.000 millones, no nos van a girar y nada más nos van a dar 4.000 millones, sino que más bien hay una obligación para ver cómo se obtienen los 5.000 millones. Una vez obtenidos,
tienen que salir. Por eso es precisamente que en algunas administraciones se ha dado un aumento de la deuda para poder tener ese dinero porque los ingresos no lo cubrían. Que ahí vienen todos los principios del presupuesto que tiene que estar equilibrado y todo eso. También debe haber una fiabilidad en la medición. Los ingresos deben ser medidos con un alto grado de certeza. Y como aquí no hay una contraprestación, pues sí tenemos que estar claros de que vamos a recibir ese dinero. Algunos casos importantes, especiales, que sí surgen acá es la parte de los impuestos. Se reconocen cuando se produce el evento imponible. Por ejemplo, el ingreso grabado en el caso del impuesto sobre la renta. En ese momento es donde está el evento que nos está generando el ingreso. En el caso de transferencias se reconoce cuando la entidad tiene el derecho a recibir los fondos, la aprobación del presupuesto y no existen condiciones específicas pendientes de cumplimiento. Multas y sanciones se reconocen cuando el monto es exigible legalmente. Elemento importante en todos ellos y común, que aquí hablamos de unos términos legales, no este, meramente contables. A nivel de la medición, al igual que la anterior, se hacen por el valor razonable del recurso recibido o por recibir. También hay que quitarle la posibilidad que tenga descuentos, deducciones, devoluciones, impagos. Esa es poco probable, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tratándose de perdón, de una transferencia, ahí, bueno, podría darse una devolución, pero, digamos, del sobrante que hubo no ejecutado. Y ajustes por incumplimiento en la recaudación de impuestos también. En el caso de las municipalidades, les decía que yo me puedo sentar hoy al inicio del año a determinar cuántos son los impuestos que me tienen que pagar todos los ciudadanos, pero en algunos casos muchos de ellos no pagan. Hay estudios públicos que indican precisamente que la recaudación de impuestos, por ejemplo, a nivel municipal, es muy bajo. Hay una gran cantidad de personas que están incumpliendo el pago de sus obligaciones y por eso se ven afectos a elementos como la recuperación del activo, que también lo habíamos hablado en algún momento, en el caso de los terrenos. Entonces, si yo no pago los impuestos, me lo pueden quitar. A nivel de la presentación, al igual que la anterior, se presenta en la sección de ingresos. En este caso estarían clasificados esos ingresos con sin contraprestación en impuestos, transferencias, multas y otros. También podrían estar en el estado de situación, en el caso es que están recibidos por adelantado, que aunque no cumplen con las condiciones, se registran como un pasivo, lo mismo que ya habíamos mencionado. A nivel de información al revelar, muy parecido, la naturaleza y monto de los ingresos, detalle de las condiciones asociadas a transferencias y subvenciones recibidas, información sobre ingresos devengados pero no cobrados y las políticas contables en la medición y reconocimiento del ingreso sin contraprestación. Básicamente lo mismo que la nueva, son muy parecidas. No sé si tenemos alguna consulta de momento, las dos primeras normas. No. Bueno, entonces, sí, les decía que hay otra forma también de ingresos, que son los contratos de construcción. Esta norma también tiene su homóloga en la NIC, que fue derogada ya hace algunos años. Los contratos de construcción, aquí hay que tener cuidado. No es que nosotros estamos contratando, ¿verdad? No es que una institución del sector público está contratando para que le construyan algo, sino más bien que ella está siendo contratada. ¿Cuándo se da eso? Eso se da, bueno, ya no tanto, porque precisamente ahora surgen otras figuras, pero en algún momento, y ustedes
a veces lo escuchan en las noticias y elementos similares. Este, antes el mismo gobierno era quien desarrollaba, por ejemplo, carreteras, sea bueno o malo, pero el punto es que el mismo gobierno lo construía. Entonces es el mismo gobierno el que está siendo contratado para hacer la construcción. Yo estoy contratando una institución del sector público para que haga la construcción de algo. Por eso es que está en esta parte del reconocimiento del ingreso. Y también, por supuesto, proporcionalmente a esa construcción vamos a tener que reconocerle los gastos. Eso lo vimos en contabilidad intermedia uno con los contratos de largo plazo. Es exactamente lo mismo. Son contratos de construcción por encargo, proyectos específicos contratados para construir un activo conforme a especificaciones del cliente, contratos de construcción por administración también, donde en este caso son construcciones en que la entidad pública es responsable de la gestión y ejecución del proyecto, asumiendo los riesgos relacionados, pero queda muy claro que les quede ahí que nosotros estamos siendo el cliente, nosotros sector público, lo cual hace algunas exclusiones, contratos de suministros de bienes que no requieren actividad de construcción, eso queda excluido. Contratos de mantenimiento, reparaciones de activos, tampoco. Contratos de arrendamiento de bienes en construcción, tampoco. Estos de arrendamientos vienen más adelante, como les decía, en la NIC SPTS y su nueva NIC SP 43. Y en el de suministros de bienes, que sería en la de inventarios, en la 12. Definiciones claves aquí estaría el contrato de construcción, que es un contrato específico para la construcción de un activo o un conjunto de activos que están estrechamente relacionados en términos de diseño, tecnología y función. Elemento clave en este tipo de elementos es el contrato de precio fijo. Eh, Desde esta norma ya nos habla de un precio fijo. Recordémonos de ese concepto para cuando veamos la nueva norma. Dice que un contrato en el que el contratista acuerda un precio fijo para la construcción, sujeto a revisiones, por supuesto, basado en factores específicos. Que esto se da mucho. Se contrata una institución, pues sí, los precios van cambiando. Entonces, por eso es que hay elementos de supervisión y sujeto a cambios, porque eventualmente, si es un contrato para hacer la construcción durante 5 años, pues voy a dar el presupuesto con la información que tengo. Pero entre 2 años, tal vez el costo de las materias primas ha subido mucho. Entonces, el presupuesto hay que aumentarlo, hay un ajuste al precio. Otro concepto importante que nos da la norma es el contrato de costo más margen. Por supuesto, habría que tener un margen de ganancia por hacer esa construcción. Dice un contrato en el que el contratista recibe un desembolso de los costos incurridos más un margen o una tarifa fija adicional, depende de cómo se esté trabajando. Por supuesto que podría ser esa carretera o ese puente o lo que sea, algo se tienen que ganar entre las instituciones para poder precisamente cubrir presupuestos de otras cosas en el largo plazo. Y está el costo del contrato. No todo va a ser ese ingreso que teníamos en el precio fijo. Hay que asociarle los gastos correspondientes. Los costos del contrato incluyen los costos directamente relacionados, materiales, mano de obra, subcontratos, costos indirectos, atribuibles y otros costos en la etapa de planificación. Entonces, todos los costos relacionados con la construcción del activo, pues serían costos del contrato. A nivel del reconocimiento, se hace por el método de porcentaje de avance. Este porcentaje de avance ya lo había mencionado con anterioridad. El porcentaje de avance em, correspondería a la cantidad que se ha
logrado construir en este caso. Eh, Hay varias formas de hacer ese porcentaje de avance. Puede ser, las dos más comunes que nos menciona la norma es por los materiales presupuestados o por el avance de la obra como tal. Por ejemplo, que yo tengo que construir paredes, pisos, techos, ventanas. Entonces, si ya hice por decir algo, paredes, ya tengo un 20% de la construcción. O puede ser por los materiales, que durante toda la construcción se va a usar X cantidad de cemento, de block, de zinc. Entonces, conforme se vaya consumiendo, se iría el avance. Ya hemos utilizado el 40% del cemento que se presupuestó para esta obra. Y que bueno, tienen por supuesto sus controles para identificar que eso efectivamente la construcción vaya de acuerdo a lo que ha ido utilizando. Dice que se reconoce el ingreso en función del grado de avance del proyecto. Los costos se reconocen a medida que se incurren y se comparan con los ingresos reconocidos. Entonces, vean que los dos, tanto ingreso como gasto, van proporcionales. Vamos a ir reconociendo el pedacito del ingreso que ya nosotros avanzamos y que de hecho se podría facturar y y los ingresos irían acompañados del gasto que se ha ido incurriendo para poder generar ese pedacito de la construcción. Ya, por ejemplo, podría facturar la construcción de las paredes del edificio y tendría que reconocer los gastos asociados a esas paredes. Tenemos el método del contrato terminado, que en este caso se reconoce el ingreso y costo solo cuando el contrato está completamente finalizado. Entonces, al finalizar el contrato, nosotros reconocemos su ingreso y su gasto por la totalidad. Se usa cuando el resultado del contrato no puede estimarse con suficiente confiabilidad. Criterios para el reconocimiento. Se puede estimar de manera confiable el resultado del contrato. Es la primera condición. Es decir, eh, nosotros si tenemos en firme qué es lo que se va a generar. Dice que es probable que los beneficios económicos o el potencial del servicio fluyan a la entidad y se pueden identificar y medir los costos incurridos y los necesarios para complementar el contrato. Entonces, cuando se cumplen con estas tres condiciones, nosotros podríamos, este, no podríamos, cuando se cumplan las tres condiciones, podríamos hacer el registro contable. Caso contrario, pues no. Para poder hacer ese registro contable, tiene que haber un monto. Ya hablaríamos del concepto de medición. Dice que los costos incurridos hasta la fecha respecto al total estimado de costos. Ya les dije, podría ser por algunos de los métodos mencionados. Y ahí uno sabría cuánto es el monto que podríamos reconocer de ese ingreso y de esos gastos proporcionalmente. Los ingresos reconocidos en proporción al grado de avance del contrato. Cualquier revisión de estimaciones a lo largo de la ejecución del proyecto. También mencionado de que puede ser que el gasto o el ingreso se vayan modificando en el largo plazo. Y si se espera que el costo total del contrato exceda los ingresos totales, la pérdida debe reconocerse de inmediato como un gasto, que esto sucede mucho precisamente en contratos a largo plazo. Hoy presupuestamos cuánto es lo que se va a consumir en cuanto a materiales con los costos de hoy. Pero eventualmente algo podría pasar en el año 2 y subió el costo de la materia prima y aquella edificación ahora está con pérdida. Entonces también habría que reconocer eso apenas se tenga evidencia de que se genera esa pérdida como tal en el contrato. Se presentaría tanto en el estado de situación financiera como en el rendimiento financiero. En este caso, em, nosotros llevamos una cuenta de construcciones,
se va construyendo el activo para el que fuimos contratados. Em, y su respectivo pasivo. Dice que se deben presentar los activos y pasivos relacionados con los contratos de construcción de manera separada. Pero nosotros vamos construyendo el activo, que no me lo voy a dejar, no va a ser para propiedad planta de equipo. Aquí hay que tenerlo diferenciado de otros activos. Es un activo que está en construcción y que es para poder venderlo al final. Es como cuando veíamos que yo podría tener tal vez terrenos para uso interno, pero también terrenos para venta. Tengo como un inventario de terrenos para la venta. Aquí es lo mismo, tengo ese activo como si fuera un inventario porque me contrataron para construirlo, lo voy registrando en mis libros contables, pero al final, cuando ya lo terminé, lo voy a entregar a la institución correspondiente. Lo doy de baja, entonces no lo podría haber mezclado con mis activos de uso normal. Dice que los ingresos facturados no cobrados deben reflejarse como cuentas por cobrar también. Entonces, no solamente el activo y el pasivo se registran, sino también lo que corresponde a cuentas por cobrar. Y tal vez no lo puse por ahí, pero también cuentas por pagar cuando hay ingresos recibidos por adelantado. En el estado de resultados se debe presentar el reconocimiento de los ingresos y costos y utilidades del contrato de construcción, de acuerdo al método que se hubiese utilizado, por ejemplo, porcentaje de avance. A nivel de las notas de los estados financieros, hay que conocer cuál es el método que se utilizó. Entonces, si yo estoy utilizando porcentaje de avance, tengo que poner una notita de que ese es el método empleado por la institución. También cuánto es lo que se reconoció como ingreso y como costo en este periodo, en cada uno de los periodos. El valor de los anticipos recibidos y de retenciones contractuales, saben ahí si están los anticipos. Y los costos incurridos y estimados de costos para finalizar el contrato, precisamente para ir viendo esa actualización de que la proyección inicial se mantiene o más bien se va a modificar. ¿Alguna consulta hasta acá? No, estamos bien, ¿están seguros? Bueno, les decía que pues algo parecido sucedió con las NIF completas, pero antes. En el caso de las NIF completas, se dio cuando surge la NIF 15, que antes de la NIF 15, al igual que como lo vemos acá, había una norma de contratos de construcción, una de ingresos y habían otras ahí relacionadas. Y todo eso se agarró y se dio de baja y se generó la NIF 15, que es una única norma que reconoce todo el ingreso en lo que corresponde a las NIF completas. En ese proceso de alinearlo, las NIC SP, pues no es que lo copien, pero sí hacen una norma que tiene los mismos principios de reconocimiento de la NIF 15. ¿Cuáles son esos principios de reconocimiento? Que, por ejemplo, para los ingresos con contraprestación, tendríamos los mismos 5 pasos que tiene la NIF 15. Esa es la gran, digamos, innovación que tiene esta NIC SP 47. Y cuando la NIC SP 47 entra en vigencia, la 9, la 23 y la 11 desaparece. Entonces solo queda la 47. Es muy parecido a lo que ya hemos hablado a nivel del alcance. Entonces aquí no me voy a detener tanto. A nivel del alcance serían transacciones con contraprestación y transacciones sin contraprestación. Ya sabemos qué son. A nivel de las definiciones, igual nos habla de transacciones con contraprestación, de transacciones sin contraprestación, pero incluye un concepto nuevo que es la obligación del desempeño y por eso les decía que se recordaran del término del precio fijo, recicla, por así decirlo, ese término, pero lo mejora. Se mantiene, claro, de la NICONS, lo del precio del contrato,
pero ahora nos dice que es el precio de la transacción, que es un poco más extenso a nivel de definición que el que se tenía. La obligación del desempeño es el compromiso en el contrato con contraprestación para transferir un bien o un servicio a un tercero. La obligación del desempeño son los elementos que nos están solicitando. Si nos vamos, por ejemplo, ahorita que estábamos viendo contratos de construcción, a que la obligación del desempeño es construir un edificio de 5 pisos, entonces la obligación del desempeño es construir el edificio con los 5 pisos, no es que tenga uno, dos, tres, sino que tenga cinco. Cuando tiene cinco, nosotros habríamos cumplido la obligación y por tanto ya podríamos decir que se cumplió como tal el contrato. La obligación del desempeño son las características que se tienen que cumplir para poder decir que se cumplió con la transacción como tal. El precio de la transacción es el monto de la contraprestación a la que la entidad espera tener derecho a cambio de transferir bienes o servicios, excluyendo importes cobrados en nombre de terceros. Entonces, es el valor que vamos a recibir por lo que se está entregando, en este caso por la contraprestación como tal. Y que, bueno, dado que estamos utilizando los mismos pasos de la NIF 15, hay que separar cada elemento del contrato y darle un precio a cada pedacito de la transacción. La norma, como ven, mezcla tanto el reconocimiento de transacciones con contraprestación como sin contraprestación. Bueno, los mezcla y no los mezcla, ¿verdad? La norma ahora es una única norma de ingresos, tiene las dos cosas. Entonces nos habla de el reconocimiento cuando tiene una contraprestación. Cuando tiene una contraprestación, esto, de acuerdo a lo que ya les había dicho, pues no es una sorpresa que retoma los 5 pasos del reconocimiento de los ingresos de la NIF 15. Paso uno, la identificación del contrato. Existe un documento donde se establecen los derechos y obligaciones de cada una de las partes. La identificación de las obligaciones del desempeño, qué es lo que se están comprometiendo a hacer, qué bien o qué servicio es el que estarían considerando. La determinación del precio para el contrato como un todo y la asignación del precio en la transacción para cada una de las obligaciones del desempeño, porque puede ser que hay una única obligación del desempeño, pero por ejemplo me voy a ir a la construcción del edificio, ahí hay múltiples obligaciones del desempeño. Les decía que la construcción de las paredes, de los pisos, de los techos, de las ventanas, cada una de esas es una obligación del desempeño. Y a cada una de esas les puedo asignar el precio. Cuando este es el precio de la transacción en general, yo la puedo desglosar de cuánto es lo que corresponde a cada uno de estos elementos que hay que cumplir. Y el último paso, que es el reconocimiento del ingreso, registrar el ingreso cuánto o a medida que se satisface una obligación del desempeño, es decir, cuando el control del bien o servicio se transfiere. Ese es un cambio importante, entonces, que se da para las transacciones con contraprestación, porque ahora no es exclusivamente la entrega del bien o la prestación del servicio la que hace que se deba cumplir el reconocimiento del ingreso, sino todos estos pasos. Cuando es una transacción sin contraprestación, ahora nos iríamos al reconocimiento cuando se cumplen las condiciones legales y de medición confiable. Aquí sigue eh, o se mantiene el criterio de que para registrar la transacción sin contraprestación sería por el cumplimiento de elementos de índole legal, lo que habíamos dicho que era por leyes o por la Constitución, o lo que fuera. Nos sigue hablando de impuestos y también de transferencias, que son las obligaciones fundamentales en el caso de transacciones sin contraprestación. Ya ambas mencionadas, entonces no voy a profundizar en ellos. A nivel de la medición se mantiene igual, que sería el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. Eh, si el monto de la contraprestación es variable,
La entidad debe estimar el monto al que espera tener derecho. Eso también es importante. Eh, Les decía que en el caso de las transacciones sin contraprestación, eventualmente se van a dar si yo cumplo con alguna condición. En las condiciones que no, pues nosotros tendríamos que devolverlo. Y en otros casos más bien es variable de que ese ingreso no está fijo, sino que depende del cumplimiento de de alguna condición como tal. Si el contrato contiene un componente de financiamiento significativo, la entidad debe ajustar el precio de la transacción para reflejar el valor del dinero en el tiempo. Entonces, si es para varios periodos, nosotros tendríamos que reconocer hoy el valor descontado de ese ingreso. Pero vean que es como una fusión de lo que hemos ido viendo en las tres normas anteriores. A nivel de presentación, tendríamos que clasificar los ingresos en el estado de resultados, tal cual como ya lo habíamos mencionado. Una línea para ingresos con contraprestación y una línea para ingresos sin contraprestación. Y a nivel del estado de situación, los ingresos que se recibieron anticipadamente, los cuales también ya hemos visto que son como un pasivo, una deuda. A nivel de revelaciones, notas de estados financieros, tendríamos el desglose de ingresos por tipo de transacción y por segmento operativo. Es decir, bueno, son ingresos sin contraprestación, entonces cuánto es de multas, cuánto es de transferencias y cuántos de impuestos. Información sobre contratos con clientes, incluye los saldos iniciales y finales de los activos de los contratos, ingresos reconocidos en periodos anteriores y obligaciones del desempeño restantes. Juicios significativos, revelar los juicios y cambios en los juicios que afectan la determinación del monto y el monto de reconocimiento de los ingresos. Aquí juicio está como si fuera sinónimo de estimaciones, ¿verdad? Las estimaciones que se han realizado para la determinación de los ingresos. Em, no sé si tenemos alguna consulta con esa norma. No, estamos bien. Todo bien de mi parte, profe. Muy bien. Déjenme verificar cómo vamos con el tiempo. Estamos bien, son las 2:08. Vean que ese bloque que acabamos de ver, NIC SP 9, 11, 23, 47, su fuerte son los ingresos. Ahora sigue la NIC SP 48, gastos por transferencias, que en este caso serían, también seguimos en el estado de resultados, la parte de gastos como tal que incurre la institución. Algunos de los gastos, porque ya dije que hay otros que provienen de otras normas, como la de inventarios, la parte del costo de ventas si se diera. En la 48 son gastos por transferencias que surgen de acuerdos vinculantes. Dice que son aquellos en los que la entidad tiene una obligación legal o contractual de transferir recursos a otra entidad sin recibir contraprestación directa. Ahora es cuando más bien yo soy el que tiene que pagarle a la otra institución algo. Em, que bueno, tiene mucha lógica en el sentido de que entre instituciones del sector público se pueden contratar, ¿verdad? Una institución contrata a la otra, se prestan servicios entre sí, similar. Gastos por transferencias que no surgen de acuerdos vinculantes también. Incluyen transferencias voluntarias donde no existe una obligación legal, pero la entidad debe transferir recursos. Entonces, también, y pues habrá que presupuestarlos e incluirlos también a nivel contable. Son transacciones que se dan entre las mismas instituciones del sector público, donde el dinero surge de una institución y pasa a la otra institución.
Este, básicamente. Algunas exclusiones que tendríamos de estos gastos, eh, un elemento importante es el que vimos en la sesión pasada de los beneficios sociales. Ese tipo de transferencias que se dan, y que es un pago propio de la institución. em, Nosotros podríamos, qué bonito, o debemos registrarlo como gasto, pero no estaría bajo el alcance de esta NI 48. Esos beneficios sociales son, como dijimos, elementos que eventualmente el gobierno brinda, pero son ante eventualidades que se dan. Estos de acá, de la 48, no son tan eventualidades, porque dijimos que, por ejemplo, la 49, un beneficio social, se da porque se dio una tormenta y entonces se destruyó, o se afectaron las viviendas de la comunidad y entonces el gobierno les va a dar un subsidio, una ayuda por un tiempo. Eso es un gasto para la institución, estamos claros. No son como estas que sí es un gasto fijo entre las instituciones como tal. Este acto es ante una eventualidad, se dio este suceso y ante eso hay que hacer la ayuda. O bueno, estaba de otra naturaleza como lo que eran las becas y otros, la construcción de viviendas de interés social y otros similares. En este caso, eso está excluido, ¿verdad? No son los beneficios proporcionados directamente a individuos o familias. Tampoco son transacciones que resultan de la adquisición de un bien o servicio, y una transacción de intercambio, eso tampoco. Ni la distribución a propietarios que actúan en su capacidad como tales, cuando se da el caso de un acuerdo público-privado. En este caso, la transferencia como tal es una transacción en la que una entidad proporciona un bien, un servicio u otro activo a otra entidad sin recibir directamente ningún bien o servicio u otro activo a cambio como contraprestación directa. Son instituciones, por ejemplo, la municipalidad le hace una transferencia al comité cantonal de deportes. Entonces, esto se da por el vínculo que tienen entre las dos instituciones. Para la que está sacando el dinero, para la municipalidad, pues es un gasto. No necesariamente el comité cantonal le está dando un servicio a la municipalidad, sino que más bien está ayudando a cumplir unos objetivos globales, de la institución. Lo mismo, bueno, estaba, que les había mencionado, lo de los centros de educación, que también las juntas de educación reciben en algunos casos una ayuda municipal, aunque bueno, es un tema delicado. También están las instituciones, uy, ¿cómo se llama esto? Que hacen la distribución del agua. Bueno, se me va, pero tienen también una situación particular. Pero bueno, no sé si sí les queda claro el caso del comité cantonal, ¿verdad? Que recibe esa transferencia para la municipalidad, para la institución que lo provee es un gasto, pero ellos no reciben nada a cambio. Y claramente no es una donación de esa institución a la otra institución, ni tampoco es un beneficio social, ni tampoco le estamos comprando algo. Hay un acuerdo vinculante entre las partes y un acuerdo que confiere a ambas partes los derechos y obligaciones exigibles. Hay una obligación de transferencia, una obligación que surge de un acuerdo vinculante que requiere que una entidad transfiera recursos a otra parte. Es decir, en el caso, regresemos a la municipalidad con el comité de deportes. El comité de deportes, bueno, la municipalidad tal vez, está obligada a entregar ese dinero al comité de deportes. Entonces, ¿verdad? Hay un elemento de índole legal que permite precisamente esa relación.
Hay un pasivo por obligación de transferencia, puede haber sido reconocido por una obligación de transferencia que aún no ha sido satisfecha. Eso también es importante. Eh, Pueden haber, eh, ¿qué podría ser la palabra? Pues condiciones, criterios para que se dé esa transferencia, si no, no se da. En el sentido de que, mm, a ver, yo no soy quien va a administrar el recurso en el comité de deporte, pero el comité de deporte tampoco puede ejecutarlo como quiera, ¿verdad? Entonces, también se da, por ejemplo, los centros diurnos que se les entrega dinero desde el sector público, el IMSS, la Junta, el FODESAF. Las instituciones tienen que cumplir con una serie de requisitos a nivel de llevar una contabilidad formal, de presentar su presupuesto, de ejecutar el presupuesto dentro de sus rangos. Tienen que administrar el dinero de cierta manera para que se les siga desembolsando. Entonces, por ejemplo, que soy un sector diurno y recibo dinero de Limas o del CONAPAM o del FODESAF o de la Junta. No me van a hacer la transferencia de dinero si yo no llevo contabilidad. Si por algún motivo en este mes yo no puedo presentar la contabilidad, pues este mes no me van a dar la ayuda, no me van a dar el presupuesto, porque no cumplí con el requisito, con la obligación de transferencia. Va a haber un reconocimiento de gastos por transferencias que surgen de acuerdos vinculantes. En este caso hay un acuerdo vinculante, hay un contrato entre las partes, donde en el caso, cuando hay un acuerdo vinculante, se registran pasivos y gastos. Pasivos cuando una entidad entra en un acuerdo vinculante y tiene una obligación presente de transferir recursos, debe reconocer un pasivo por la obligación de transferencia. Y gastos, el gasto por transferencia se reconoce cuando la entidad satisface la obligación de transferencia, es decir, cuando se transfieren los recursos al beneficiario. Pues un gasto normal para nosotros. Y también existen los que son sin acuerdo vinculante. En este caso no hay pasivo porque ¿por qué sucedería aquí el pasivo? Porque yo presupuesto, sé que tengo que hacer la transferencia, pero no le hago la transferencia hasta que no cumplan con la condición para hacer la transferencia del presupuesto. En este caso, cuando no hay un acuerdo vinculante, no lo estoy presupuestando del inicio, no estoy generando el pasivo, sino únicamente se da la transferencia en el momento que corresponda. En este solo hay gasto. Dice que en ausencia de un acuerdo vinculante, el gasto por transferencia se reconoce cuando la entidad transfiere los recursos y pierde el control sobre ellos. Y, ahora vamos con la medición. ¿Cómo se miden estos gastos de transferencias? Bueno, hay una medición inicial que es al valor razonable de los activos que se están refiriendo. Pueden ser activos, no necesariamente fuera solo dinero, pero bueno, de los activos transferidos en la fecha de transferencia. Y hay una medición posterior que los pasivos por obligaciones de transferencia deben ser evaluados periódicamente y cualquier ajuste debe reconocerse en los estados financieros. Esto porque, por ejemplo, la obligación en algunos casos, lo he visto más que todo hacia la baja, de que la institución no cumple con los criterios correspondientes y entonces no le desembolsan todo el pasivo, sino que la institución pierde el derecho a recibir ese presupuesto. Lo que les decía, por ejemplo, tienen que llevar una contabilidad formal y presentar sus reportes cada 3 meses. Supongamos que no llevaban la contabilidad formal y entonces tienen un par de meses de atraso. Bueno, perdió el beneficio durante ese par de meses, lo que significa que el pasivo, para que presente la realidad económica, tiene que estar en evaluación constante y quitarle esos 2 meses que la institución perdió por en este caso, descuido. A nivel de presentación, se presentaría tanto en el estado de rendimiento financiero o resultados como en el estado de situación. En el estado de rendimiento como un gasto y en la nota su desglose.
En el estado de situación financiera, la parte del pasivo cuando son este, transferencias que tienen el acuerdo vinculante. A nivel de revelaciones, tendríamos que revelar las políticas contables para esos gastos, la información sobre el acuerdo vinculante, si existe, porque también podría ser, como ya vimos, que no exista, y el desglose de gastos por transferencias, cuánto fue esos gastos. De hecho, precisamente lo normal es que haya un cierto control, como decía, no es que yo le pruebo la transferencia para que lo gasten en lo que quieran, sino que, eh, vamos a poner el caso, la Junta de Protección hace la transferencia a un centro diurno para la atención de los adultos mayores. Estos tienen que llevar una contabilidad, dan su contabilidad y su ejecución presupuestaria a la Junta y la Junta puede perfectamente mencionar eso en sus notas de estados financieros. En el centro diurno fulano se entregó tanto dinero que se utilizó en esto, de esto, ¿verdad? Entonces, si hay un desglose, se puede hacer un desglose por las transferencias que se tienen. ¿Alguna consulta de esta? ¿No? Continúo con la NIC SP12, inventarios. Esto es interesante porque los inventarios, bueno, también son parte de las cuentas de resultados. Sabemos que el inventario se compra y se convierte en un activo y cuando se consume se convierte en un gasto. Puede ser que el inventario se consumió para fines internos, que en el sector público es de lo más común, en el sentido de que se compraron inventarios para mantenimiento, por ejemplo, pintura para cualquiera de los edificios de la institución. Entonces, eso es un gasto. Productos de limpieza, otro gasto. Papelería, otro gasto. Ahora, si la institución brinda o tiene ingresos con contraprestación y por tanto el inventario es parte de esa contraprestación, se convierte en costo de ventas. Y hay que analizar bien la naturaleza de la institución. Lo normal en el sector público es que los inventarios sean un gasto, no costo de ventas. Pero bueno, se puede dar el caso. Alcance que tiene la NIC SP12, inventarios mantenidos para consumo en la prestación de servicios públicos, como suministros médicos y materiales educativos. Inventarios para su distribución gratuita a precio simbólico, por ejemplo, ayuda humanitaria o alimentos en programas sociales. Entonces, esta podría acompañar a la NIC SP49. Inventarios mantenidos para su venta en operaciones comerciales de entidades públicas. También, ¿verdad? Cualquiera de los tres casos. Algunas exclusiones que tiene, que hay que tener cuidado. Obras en curso bajo los contratos de construcción de la NIC SP11. Esos inventarios de construcciones no son de inventario como tal. Instrumentos financieros, porque su norma propia, en este caso la 41, es la que los gestiona. Los activos biológicos igual, tienen una norma que los gestiona, la 27. Inventarios mantenidos con fines estratégicos de emergencia que no sean de fácil disposición, entonces también no serían inventarios, son para emergencia. Definiciones clave que tiene la norma. Tenemos inventarios que son activos mantenidos para la venta o para el consumo en la prestación de servicios, depende de la naturaleza, o para su distribución gratuita. Tenemos el valor neto realizable. Este valor neto realizable es el que nosotros ya conocemos de la norma completa. Es el precio estimado de venta en el curso normal de las operaciones menos los costos de terminación y venta. Esto, ese valor neto realizable, es exclusivamente para las instituciones que tienen una contraprestación. Esas instituciones sí sabrían cuánto es el precio estimado de venta de su mercadería y cuáles los costos asociados a la misma.
pero, y ya dijimos que la mayoría más bien son sin contraprestación, esos también pueden manejar inventarios. En esos casos, algunos inventarios inclusive se podrían distribuir a título gratuito. Este, aquí igual hay que hacerles una medición posterior a los inventarios, pero no tengo un precio de venta porque no lo vendo. Entonces, en esos casos existe un concepto que no está en la norma completa, que es el costo de reposición. Es el monto que se necesita para adquirir el mismo inventario o uno similar hoy. Es un valor de mercado, pero de compra, no de venta. Entonces, yo valoro los inventarios a ese valor aproximado de compra. También tenemos otros tres conceptos: el costo de los inventarios. Al igual que en la norma completa, yo puedo capitalizar de los inventarios una serie de elementos, como por ejemplo los costos de transformación, cuando ellos tienen que hacerle algún procesamiento al inventario, costos directamente atribuibles para llevar los inventarios a su ubicación, costos de transporte, mercadeo, si se dieran. Pero reitero, es que eso es muy extraño que se dé en el sector público, pero bueno, sí es posible, de acuerdo con la norma y la condición. Costos de adquisición. Entonces, la línea de costos de adquisición incluirá el costo de compra, aranceles, impuestos, impuestos no recuperables, otros costos relacionados con la adquisición de inventario. Y aquí, tal vez una particularidad es que en el sector público sucede o tiene un tratamiento diferente en cuanto al IVA y a la renta, ¿verdad? Porque las instituciones del sector público no pagan eh, el IVA. Ellos no compran y venden con el IVA, como si surge en el sector privado. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Están los costos de transformación, costos directamente relacionados con la producción, como materiales, mano de obra y una asignación sistemática de costos fijos y variables de producción, es decir, los costos indirectos. A nivel del reconocimiento, el inventario se convierte en inventario cuando es probable que genere beneficios económicos o potencial de servicio. Ojo que vienen los dos: beneficio económico cuando es por la venta y potencial de servicio cuando no tiene venta. También en este caso tenemos que tener el reconocimiento de forma confiable, es decir, que se puedan medir una cifra aproximada y que es adecuada en términos para poder reconocer la transacción. Método de medición del costo. Al igual que en la norma completa, tenemos costo específico, FIFO, que sería primeras en entrar, primeras en salir, PEPS, costo promedio ponderado y costo estándar. Costo específico, como ya sabemos, es identificar cuáles son las unidades, tienen alguna característica en específico diferenciadora y a partir de esa determino cuánto cuesta. FIFO, primeras en entrar, primeras en salir, dice que los primeros artículos adquiridos son los primeros en ser utilizados o vendidos. Costo promedio. En este caso, todos los artículos tienen el mismo costo. Cada vez que hay una nueva entrada, se actualiza ese costo. Y el costo estándar se basa en el costo predeterminado ajustado periódicamente. Es importante que, y eso está en el campus, hay una directriz en el caso costarricense que dice que las instituciones del sector público deben utilizar PEPS. Ese es el método que hay que utilizar. En el momento en que Hacienda dijo eso, pues todos tuvieron que hacer la reclasificación y el cambio de método, ¿verdad? Aquí es un cambio de método a partir de lo que establece la NIC-SP GTS. Esto porque es el que reflejaba las mejores condiciones, a veces no estoy usando las mejores palabras, no las mejores condiciones, sino las condiciones reales de uso de esos activos. Porque en el sector público ocupamos ir sacando lo más viejo. Ahí tenemos instituciones que tienen medicamentos, por ejemplo, entonces tiene que salir lo más antiguo. En algunos casos tenían productos perecederos, entonces esa Metopeps es el que mejor reflejaba esa logística de utilizar lo más viejo primero. La medición. Hay un principio general que se miden al menor entre el costo y el valor neto realizable, pero ojo, un principio general, porque esto es cuando
hay contraprestación. Si no hay contraprestación, pues no puedo aplicar el costo y el menor entre el costo y el valor neto realizable. Pero ese costo, valor neto realizable se adquiría en el sector privado. Este es su equivalente. Ahora, en el sector público hay otros que no estarían contemplados en lo privado, que son inventarios adquiridos a título gratuito, cuando hay una ayuda, por ejemplo, se valoran al valor razonable en la fecha de adquisición o que nos los, sí, que hay una ayuda, entonces nos lo están regalando, estamos recibiendo a título gratuito, no hay eh, un pago como tal, entonces van al valor razonable directamente. Los bienes distribuidos gratuitamente o con contraprestación simbólica se valoran al menor entre el costo y el costo corriente de reposición, que este es cuando es sin contraprestación. En el caso sin contraprestación sería el menor entre el costo y el costo corriente de reposición. Y ya sabemos que el costo de reposición es cuánto costaría comprar hoy ese activo. A nivel de presentación, en el estado de situación tendríamos el inventario, que se presenta como un activo corriente y se clasifica según su destino, venta, consumo, distribución. En el estado de resultado integral, los costos de inventarios utilizados, que se reconocen como gastos de operación, costo de ventas o gastos de las áreas correspondientes, de limpieza, por ejemplo. Las pérdidas por deterioro también se deben reconocer en el estado de resultados y deben reflejarse en la partida correspondiente. A nivel de revelaciones, el monto total de los inventarios por categoría. Dijimos que hay que clasificarlos por categorías de ventas, consumo y distribución. Entonces aquí en la nota tendría que decir cuánto es el monto de cada una de esas categorías. El método de valoración utilizado, si es el costo, si es el valor neto realizable o si es el costo de reposición en cada caso. Porque yo podría tener varios inventarios y entonces tener varias metodologías. Em, en nuestro caso casi que nos iríamos solo por el de reposición, pero bueno, puede ser que esté alguno de nosotros. Las pérdidas reconocidas por deterioro del inventario y la existencia de inventarios restringidos o en garantía. Esto porque también el sector público, pero también es muy poco probable en ese caso, se podría endeudar y utilizar los inventarios como la garantía por ese préstamo, por ejemplo. La norma lo establece porque podría darse, pero tenemos varias restricciones que no lo permiten. ¿Dudas con la NIC SP2? Está todo claro de momento. Bueno. Vamos por la NIC SP44. Otro ingreso que podríamos tener que es cuando hay activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. Aquí hay que tener cuidado. Son activos mantenidos para la venta, por eso es que están en esta sección de ingresos y cuentas de resultados y gastos, ¿verdad? Porque no es un activo viejo que estoy dejando de utilizar. Esto no es una categoría de activos en desuso o algo similar. La norma, de hecho, no contempla algo así. La norma nos dice que cuando ya el activo no tiene beneficios económicos, lo demos de baja. Pero la realidad de muchas instituciones es que tienen bodegas de activos que ya no se utilizan, porque no tienen una política para eliminarlos, que tienen sillas, mesas viejas que ya no sirven o que sirven, pero ya no, porque tienen una política de cambiar, no sé, el mobiliario y equipo de oficina cada 7 años. Entonces, cada 7 años vienen nuevos muebles y los anteriores los guardan en desuso, pero lo correcto es o que donen esos activos o que los pongan disponibles para la venta. Entonces aquí vendría esta NIC SP44, que es una categoría de activos que la institución no utiliza, pero podía vender. O sea, sí hay un mercado para poder eliminar. Ahora, claro, también, o sea, lo mismo, no es a lo que se dedica una institución pública. La institución pública tiene estos fines, pero podría ser la venta de esos activos y tener un ingreso adicional. A nivel del alcance, son activos no corrientes, que como les decía, tienen la clasificación de ser mantenidos para la venta. No es un activo viejo guardado ahí.
Eso no es. Es un activo que se tiene la intención de venta. Tanto es así, viene más adelante que tiene que ser en un año. Es como el equivalente a las NIF completas, que teníamos la NIF 5. La NIF 5 no es que yo puedo reclasificar un activo como mantenido para la venta y lo mantengo ahí para toda la vida. No, lo mantengo mantenido para la venta, precisamente porque se va a vender, porque yo sé que hay una expectativa de venta. Debe ser un corto periodo de tiempo, más o menos un año. También podrían ser operaciones que se clasifican como discontinuadas. Y en el sector público es un poco más difícil porque en el sector privado, claro, no sé, nosotros teníamos la línea de embutidos y entonces toda la línea de embutidos ya no me voy a dedicar a eso y la vendo. Y en el sector privado se tiene, digamos, esa forma que es muy práctica. En el sector público, no, aquí tal vez fuese de un ministerio, por ejemplo, hay un, no sé, el ministerio se maneja por varios departamentos y vamos a eliminar un departamento porque se determinó que esa actividad ya no es competencia del ministerio. Entonces podríamos vender. Pero es una situación muy extraña que no sea tanto. Tal vez se dé un activo que se podría vender. Aunque, como digo, en muchos casos se quedan ahí como tíos viejos o también se donan. Hay instituciones que sí tienen una buena política y entonces cada vez que se hace ese reemplazo, no sé, al año 7 vienen y nos colocan los nuevos activos y se llevan los viejos para donarlos a alguna institución o a personas. No aplica a activos mantenidos por un largo periodo con fines de uso continuo. ¿Por qué los de uso continuo no? Esos son de propiedad, planta y equipo. Y desde todo vean eso. Eso no tiene eh, eh, razón de ser en ese sentido. Y esos son activos tal cual en propiedad, planta y equipo. No hay por qué meterlos en esta clasificación. Están en uso, pero tienen la posibilidad de venta, propiedad, planta y equipo. Entonces ahí es donde se venden y se obtiene una ganancia o pérdida, pero por la disposición de un activo de propiedad, planta y equipo. Activos que no cumplen con los criterios de venta en el corto plazo tampoco. ¿Por qué? Debería ser para ese periodo de más o menos 12 meses que les decía. No es para venderse dentro de 3 años. Ahí tal vez podrían ser inclusive propiedades de inversión, tratándose de edificios o tratándose de terrenos, pero no eh, de un activo no corriente mantenido para la venta. Transacciones de reestructuración del gobierno que no incluyen la venta de activos, pues esos tampoco quedan acá. ¿Sí? No, pues, ahí está. A nivel de definiciones, tenemos 4 definiciones. Activo no corriente mantenido para la venta, que es un activo cuya recuperación se espera con la venta, básicamente. Eh, pero ojo esto, ¿verdad? Activo no corriente es un activo como tal. Entonces, por ejemplo, que es una máquina que tenía la institución, un vehículo puede ser, por ejemplo, un vehículo. Entonces, es ese activo el que se está vendiendo, es el vehículo. Puede ser un grupo de activos, entonces sería un grupo en disposición. Aquí no sería un activo corriente mantenido para la venta, sino un grupo de activos no corrientes mantenidos para la venta que se planea vender en una única transacción. Esto es importante, se venden en conjunto, no es que se van a llevar de uno en uno, porque si no, entonces sería un activo no corriente y no un grupo en disposición. Otro concepto es operación discontinuada, y ese es cuando se puede separar el componente, lo que les decía, yo podría separar el departamento, bueno, sí, sí se da mucho en el sector público, digamos, esa posibilidad de segregación, que hay divisiones y departamentos y unidades, si podríamos separar una de esas unidades y hacer, o considerar que tiene su venta. Lo que pasa es que les decía, es poco probable que se dé. La separación sí, pero la venta no. Un componente separado de la entidad pública que ha sido vendido o clasificado como mantenido para la venta y que representa una línea de negocio o área geográfica de operaciones significativas. Sería un elemento que los aglutina.
El valor razonable menos los costos de ventas, este es otro concepto importante, porque el activo no corriente mantenido para la venta tiene que estar en todo momento su valor razonable menos los costos de ventas. Es decir, al precio que hoy estaríamos transándolo como tal. Es el precio de venta, pero un precio valor razonable menos los costos para hacer la transacción. Por ejemplo, que para vender el terreno tengo que pagar una comisión a una persona para hacer la venta. Entonces, en ese caso, yo lo dejo de una vez ya neto de la comisión. Criterios para clasificar un activo como mantenido para la venta. Tiene tres criterios. Uno, disponibilidad inmediata, que es lo que les decía. En las exclusiones precisamente dice que no pueden ser activos que están en uso porque tiene que tener esta inmediatez. Si hoy llega un comprador, entonces se lo lleva de una vez. La venta debe estar sujeta a condiciones habituales de mercado. Bueno, también es esto. No es cualquier precio que yo me invente, sino como vimos en la diapositiva anterior, tiene que ser al valor razonable, que es un valor pues, bastante razonable de mercado. Compromiso de venta, la dirección debe estar comprometida con un plan de venta, eso también no es algo antojadizo, sino que más bien es algo estratégico de eliminar ese activo o esa, bueno, si en este caso estamos con un activo, bueno, eliminar ese activo. Debe haberse identificado un comprador o estar en proceso de búsqueda activo. ¿Verdad? No es nada más que yo lo separo, sino que hay un proceso de búsqueda. Venta alterna, altamente probable. La venta debe esperarse con un plazo no superior a 12 meses. Debe haber evidencia de un esfuerzo continuo para completar la transacción también. Entonces, eh, precisamente yo les diría que por estas tres condiciones es que no se da tanto, principalmente la 2 y la 3, porque el sector público no se dedica a vender, el sector público se dedica a otras cosas. Por ejemplo, ahora veíamos la Asamblea Legislativa y les decía que su actividad es la generación de leyes, no vender activos. Entonces, es poco probable que se den este tipo de transacciones porque tendrán que ver quién del personal se dedica activamente a buscar un comprador para el activo. En algunos casos es dificilísimo ya en el sector privado dedicándonos exclusivamente a eso. Y ahora en el sector público es más complicado porque no tienen esa actividad como algo más común, como algo más recurrente. Activos, medición de los activos no corrientes mantenidos para la venta. Em, Bueno, les decía que era el valor razonable menos los costos de venta, pero a nivel de libros, cuando yo tengo la cuantita, tiene que irse actualizando su valor. Entonces, los activos clasificados como mantenidos para la venta deben valorarse al menor entre su importe en libros previo a la clasificación, es decir, eh, si hoy hice la clasificación, tiene un X monto y tengo que ir actualizando el valor razonable menos los costos de venta para que siempre sea el menor entre los dos. Algunos puntos clave que tenemos que tener en consideración. No se reconoce depreciación del activo clasificado como mantenido para la venta, porque en teoría ya no lo estoy usando, entonces no se sigue depreciando. Es un activo que está en desuso, básicamente, pero no, sí, pero tener cuidado, era lo que les decía. Está en desuso, pero no es un activo viejo ahí nada más guardado. Se deben reconocer pérdidas por deterioro, eso sí, también podría deteriorarse si el valor de un libro supera el valor razonable menos los costos de ventas. Si las condiciones cambian y el activo ya no cumple con los criterios de venta, se mide nuevamente el menor entre el importe en libros original ajustado por la depreciación y su valor razonable. Es decir, que lo dejamos nuevamente como un activo. Eso sí, ya se deja de tener la condición de venta. Lo reversamos básicamente a sus condiciones originales. Ahora, también podría ser una operación discontinuada, como les decía, la venta de un departamento o una línea de alguna institución, en este caso pública. Dice que una operación se considera discontinuada cuando representa una parte importante de la entidad que ha sido vendida o está clasificada como mantenida para la venta. Tiene que existir esa posibilidad de separar la línea como tal, la operación.
Los ingresos y costos y resultados de operación discontinuada deben separarse de las del curso normal de operación. Los flujos de efectivo asociados con operaciones discontinuadas deben informarse por separado. Entonces, a nivel del estado de resultados que hemos estado conversando, estos son ingresos y gastos que irían aparte de los ingresos y gastos de operación. Estos no serían ingresos con contraprestación ni ingresos sin contraprestación, sino que son ingresos que irían posteriores en el estado. También tienen que tener notas explicativas sobre la naturaleza de la operación y sus efectos financieros. A nivel de presentación, bueno, estaría en el estado de situación, activos y pasivos mantenidos para la venta deben presentarse por separado de los demás activos y pasivos. Es una nueva clasificación, no es la misma clasificación de propiedad, planta y equipo, te he mencionado. También estarían, aparte de ingresos y gastos, deben presentarse de manera separada las operaciones continuas. Y también tienen sus propias notas. Se deben incluir desgloses adicionales como una decepción de operación, montos reconocidos y los efectos fiscales asociados, si los hubiera, porque en nuestro caso, y suena eso, pero es que la norma es para cualquier entorno y pues para nosotros no nos aplicaría la parte de los impuestos, porque el sector público no paga impuestos. A nivel de revelación, una excepción de los activos o grupos en disposición, la base de medición utilizada para los activos, la naturaleza de operación discontinuada y el motivo de su clasificación, por qué lo estoy vendiendo, elemento estratégico habría ahí, la ganancia o pérdida debida a ventas o a reclasificaciones y el impacto de estados financieros de periodos anteriores si aplica. Esto porque recuerden que de acuerdo con la NIC-TES, pues no todo es retroactivo, algunas cosas son prospectivas, entonces aquí aplicaría ese. Consultas hasta acá. Esa era muy parecida a la que vieron en especiales. Bueno, todas las que hemos visto son parecidas, de hecho. Entonces, ¿alguna consulta? No. Bueno, voy a ver la TS y ya con esto creo que terminamos por hoy. Vamos a ver, son las 2:47, sí, para darles el tiempo del activo. La última norma que vamos a estar viendo son los arrendamientos. El ANI que se pertenece. Resulta que los arrendamientos eh, también tienen la particularidad de que están siendo eliminados. Y ahora no la ANI que se pertenece, sino la 43. La 13 nos habla de arrendamientos financieros y operativos, tema que ustedes ya conocen, arrendamiento financieros cuando hay un componente crediticio que inclusive yo tengo la posibilidad de dejarme el activo. Hay que tener cuidado también, bueno, ahorita vienen los siguientes diapositivas, si no me equivoco, de que esto no es una concesión, ¿verdad? No es lo mismo que una concesión. Y esto es, por ejemplo, que se tiene un leasing eh, con alguna institución para un vehículo. Entonces, el vehículo tiene un componente financiero donde yo pago intereses tal cual en la cuota, y me lo puedo dejar al finalizar el plazo. No es lo mismo que en el otro donde le estoy pagando a un tercero para que me hiciera la carretera, ¿se recuerdan? Y la administren. Aquí hay un elemento de quién administraba. ¿Se recuerdan que entonces en ese caso, a quien yo le hago la concesión, ayuda en la administración del activo? Aquí no. Aquí el activo me lo estoy dejando yo soy quien lo administra, no tiene las mismas condiciones, básicamente. Son cosas diferentes. Y los arrendamientos operativos, que es cuando no se transfiere la propiedad del activo, sino que es más, por ejemplo, un alquiler como tal, de una instalación, por ejemplo. No, no me la voy a dejar, pero lo estoy pagando. De hecho, que el gobierno tiene arrendamientos operativos muy grandes, muy elevados, que es uno de los temas que se vio mucho, ¿verdad? En esta, o se ha estado viendo mucho en esta administración, por todo el tema de ciudad-gobierno, porque siendo ciudad-gobierno se pueden eliminar muchos de esos arrendamientos operativos. Bueno, esos, eh, eh, digamos, fueran la otra clasificación donde yo nada más estoy
en el edificio no me pertenece, no tengo forma de adquirirlo, nada más, me lo están prestando. Se excluye, como ya mencioné, las concesiones, eso no va acá. Acuerdos de arrendamiento relacionados con exploración de recursos naturales, y esa tampoco tiene su propia norma, la NIC CP 50. Los contratos de arrendamiento de activos biológicos, que esa sería la 27. Yo puedo arrendar activos biológicos, ¿verdad? Por ejemplo, puedo arrendar un caballo. Entonces, ese tipo de elementos, no irían venir aún más extraño que sea en el sector público. Definiciones, bueno, ya ustedes conocen todas. Un arrendamiento, que es un acuerdo para ese uso del activo y que amerita pagos. El arrendamiento financiero, cuando tiene el componente financiero, valga la redundancia, y además está el traspaso de riesgos y beneficios. El arrendamiento operativo no tiene esa transferencia de riesgos y beneficios, y tampoco tengo la posibilidad de dejarme el activo. Es un arrendamiento tal cual. Y el valor razonable, que son valores de mercado en los que se podría transar las actividades del contrato en un mercado ordenado. Yo voy a clasificar el contrato como un arrendamiento financiero cuando la propiedad del activo se transfiere al arrendatario al finalizar el plazo. El arrendatario tiene también la posibilidad de compra a un precio inferior. Aquí es importante que podría cumplirse una o varias de las condiciones. Estas son todas las condiciones que nos dice la norma. El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida útil del activo. Entonces, no sé, la vida del activo es de 7 años y el arrendamiento es de 5. Entonces, ya con eso lo hace financiero. El valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento equivale sustancialmente al valor razonable del activo. Entonces, si yo tengo el acuerdo y conozco las cuotas de hoy hasta el final y las descuento, y ese es el mismo valor que yo pagaría por adquirir el activo o parecido, de hecho ahí dice que equivale sustancialmente. Entonces es un arrendamiento financiero porque yo lo estoy comprando, no lo estoy pagando hoy en efectivo, pero las cuotas descontadas equivalen a irlo a comprar hoy en efectivo. Reconocimiento para el arrendatario. El arrendatario puede clasificarlo como financiero u operativo. Si lo clasifica como financiero, se reconoce el activo como un derecho de uso. Aquí el arrendatario es el que lo está pagando. Entonces registra un derecho de uso y un pasivo por arrendamiento en el estado de situación financiera. Se mide inicialmente el valor presente de los pagos mínimos. Todas las cuotas que tengo que pagar a lo largo del tiempo, las descuento hoy. Los pagos se desglosan entre amortización de la deuda e intereses. Y ahí vamos separando. Hay que hacer la tabla de amortización como tal. Si es operativo, se reconocen como gastos en el estado de rendimiento financiero de manera lineal, salvo que otra base sistemática sea representativa. Normalmente es un arrendamiento operativo donde todos los meses pago lo mismo, por eso es que dice que es lineal. Si soy el arrendador, es decir, el dueño del activo que se está dando, este se reconoce si es financiero, un activo financiero por la inversión en el arrendamiento. Él, él fue el que compró el activo como tal, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tendría su reconocimiento del activo y también su reconocimiento del ingreso basado en la tasa de rendimiento. eh, bueno, ahí dice constante, que sería lo mismo que la tasa de rendimiento efectiva. Bueno, hay varias metodologías, ¿verdad? En el caso del arrendamiento operativo, el activo arrendado se mantiene en el estado de situación financiera del arrendador. El arrendador lo mantiene y se reconoce ingreso del arrendamiento de manera lineal durante el plazo del contrato. Importante que en el caso del arrendamiento financiero, se reconoce el activo originalmente. Cuando se da el arrendamiento, lo da de baja y lo que genera es un activo financiero. Tal vez no me expliqué en ese arrendamiento financiero. Ese arrendamiento financiero es la cuenta por cobrar o documento por cobrar, porque a él le tienen que pagar las cuotas. Entonces yo descuento esas cuotas también a valor presente y se convierte en una cuenta por cobrar. Opa. A nivel de medición, también cambia si es financiero o si es operativo. Si es financiero, se mide el menor entre el valor razonable del activo y el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento.
Se incluyen también los costos iniciales directos, si es financiero. Si es operativo, pues nada más se mide con base en los pagos de vengados. Aquí hay un elemento importante. El arrendamiento financiero es una proyección de lo que se va a hacer descontado hoy, en su gran mayoría. Bien. En el arrendamiento operativo no, dice que es en el de vengado. Entonces yo me meto en la oficina, la uso durante todo el mes y al final del mes me llega la facturita. Usted hizo uso de estas oficinas, de estas instalaciones, entonces no debe tanto. Es posterior. En cambio, en el otro se hace un acuerdo, está bien también, ¿verdad? Hay un documento formal, pero es para usar el activo por 5 años. Entonces, yo descuento por esa proyección de los 5 años, antes de que me hayan cobrado cualquier cosa. A nivel de presentación, depende de quién somos, si es el arrendatario o si es el arrendador. Si es el arrendatario, los activos por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento deben presentarse por separado en el estado de situación y en el estado de rendimiento financiero, los ingresos, perdón, los gastos por intereses y bueno, ahí dice y amortización, pero la amortización no es gasto, sino en el entendido de los otros gastos que vienen en el contrato. Por ejemplo, si nuestro arrendamiento fuera de un vehículo, entonces ahí irían otros elementos que están amortizando la deuda, pero sí son gastos. Por ejemplo, el GPS, eh, el servicio de mantenimiento, em, el seguro, que todo eso pues viene en el mismo contrato. Y en el caso del arrendador, deben presentar su inversión en arrendamientos financieros como una cuenta por cobrar y los ingresos de arrendamiento operativo deben mostrarse como ingresos ordinarios. Entonces, ahí si fuéramos arrendatario o arrendador. A nivel de revelaciones, de describir los acuerdos de arrendamiento significativos, el valor presente de los pagos mínimos futuros desglosados por periodos, las políticas contables aplicables y las opciones de compra si las hubiera. Esto es la NIC SPTS. Sin embargo, está siendo sustituida por la 43. La voy a ver muy rápido porque prácticamente lo mismo. La 43 tiene un elemento que la 13 no, y es que casi todos los arrendamientos quedan como financieros, que es lo mismo que sucedía con la NIF 17. Esto también sería para alinearnos con los nuevos pronunciamientos de las NIF, porque existen arrendamientos que se llamaban como operativos, pero que realmente sí tenían el componente financiero, que también se podría pues, perfectamente hoy calcular cuánto es la deuda, y eso ya lo convierte en financiero. A nivel del alcance es lo mismo, tiene activos por arrendamiento operativo y financiero, sí lo abarca un poco más extenso porque nos habla de lo que son subarrendamientos, modificaciones del arrendamiento y la cesión de derechos. Las exclusiones son parecidas, aunque aumentan. Una exclusión es el arrendamiento relacionado con la explotación de recursos naturales, petróleo, gas, y minerales, porque estos tienen su propia norma, ya hemos dicho, la NIC-SP 50. Los contratos de concesión de servicios públicos, que es la 32, las licencias de propiedad intelectual otorgadas por entidad arrendadora y los acuerdos de arrendamiento de derechos para desarrollar activos biológicos, que sería la 27. Entonces es un poco más extensa en exclusiones. A nivel de definiciones, no voy a ahondar en todas ellas, porque ya vimos que era un arrendamiento, quién es el arrendatario, el arrendador. Se incorpora dos conceptos que no estaban en la anterior, que es el activo por derecho de uso, que es precisamente cuando yo descuento los flujos futuros y siendo el arrendatario, ¿sí? Siendo el arrendatario, lo descuento y sería el derecho de uso del activo, el valor presente de ese activo. Y la obligación por arrendamiento, que es la deuda reconocida por el arrendamiento. No solo reconozco el activo, sino también la obligación, el pasivo. Estos dos conceptos de arrendamiento son para el arrendatario, activo por derecho de uso y obligación por arrendamiento financiero. Las clasificaciones del arrendamiento son prácticamente las mismas, financiero y operativo. Financiero, se reconoce un activo, un pasivo, y se da
la transferencia sustancial de los riesgos. Y en el operativo, los pagos se reconocen como gastos en el estado de rendimiento financiero de manera lineal. Vean que es muy parecido, casi idéntico. A nivel de clasificación para el arrendador y para el arrendatario, si es financiero, el arrendador registra el activo subyacente. Y si es operativo, el arrendador lo que registra es el activo. Ambos registran un activo, pero como decía, en el caso del arrendamiento financiero nos habla de activo financiero, ¿verdad? Que es la cuenta por cobrar. Y en el otro dice que es el activo subyacente. Entonces yo sigo siendo el dueño del vehículo, o siendo el dueño del edificio, y entonces sigo registrando en mi estado financiero el vehículo o edificio. Reconocimiento y medición. Eh, Hay un reconocimiento inicial y uno posterior. En el inicial, el arrendatario reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo por obligación de arrendamiento, y se mide el valor presente de los pagos del arrendamiento futuro, descontados a la tasa de interés implícita en el arrendamiento, si está disponible la tasa incremental de endeudamiento. Entonces sería por el valor presente de los flujos de efectivo. En la medición posterior, los dos valores, tanto el pasivo como el activo, van cambiando. El activo se puede depreciar. Esto no venía en la anterior, ¿verdad? Vean qué interesante. Y también se debe deteriorar. Este es otro elemento importante ahí. En cuanto a la obligación por arrendamiento, se mide incrementando el valor con intereses y reduciéndolo con los pagos realizados, básicamente. Hay que hacer dos asientos, que parece muy raro, porque en vez de hacer uno solo, disminuyendo, bueno, revisando el gasto, la amortización y el efectivo, debería ser en dos, que es lo que la norma nos recomienda. Uno, incrementando el arrendamiento por los intereses y otro por el pago de la cuota. En el caso del arrendador, para su reconocimiento y medición, dice que el arrendador reconoce un activo financiero, como ya les dije, la cuenta por cobrar, que representa la inversión neta en el arrendamiento. Y los ingresos se reconocen utilizando la tasa de interés implícita. En el caso del operativo, mantiene el activo y él reconocería el ingreso, y tal vez no lo puse acá, pero también es el que podría depreciar el activo. Cuando es operativo, que él deprecia el activo sería el arrendado. De aquí vamos terminando. A nivel de presentación, tendríamos que el arrendatario, bueno, el arrendatario con respecto al activo va a registrar el derecho de uso en la parte pasiva, la obligación por arrendamiento, en el estado de situación ambos, en el estado de rendimiento financiero, estado de resultados, los gastos por intereses y la amortización de los otros elementos asociados que ya dije, póliza, eh, el GPS y cosas de esa naturaleza de mantenimiento, depende del activo. En el caso del arrendador, lo que debe presentar son los ingresos. Los ingresos por arrendamiento y los activos arrendados deben clasificarse en notas específicas para facilitar la interpretación. Tiene que quedar claro que nosotros tenemos ese activo en arrendamiento. Finalmente, a nivel de revelaciones, detalles de arrendamientos significativos, incluidas las condiciones contractuales, políticas contables adoptadas para la clasificación, medición de arrendamientos, la información sobre pagos futuros de arrendamiento desglosados por periodos y los cambios en los contratos. Hay tres consideraciones especiales que no se mencionan, esto es un cambio también, no se mencionaban en la versión anterior, en la 13, que sería la determinación del plazo del arrendamiento. Dice que la determinación del plazo del arrendamiento se debe considerar renovaciones y cláusulas de terminación anticipada. Esa es la extensión que tiene.
En cuanto a las tasas de descuento aplicables, se debe identificar la tasa de interés implícita en el contrato o la tasa incremental del endeudamiento. Es decir, si en el contrato no viene una tasa de interés o no hay cómo determinarla, lo haríamos con la tasa que se financia la institución. Y también estarían los arrendamientos de bajo valor, que en este caso son arrendamientos pequeñitos, este, que en este caso la norma permite simplificaciones para contratos de bajo monto. ¿Qué serían esas simplificaciones? Se podría llevar como un arrendamiento operativo, pero es única y exclusivamente cuando son de baja cuantía. De hecho, la NIF eh, 16 también lo permite de esa manera. Y ahí terminaríamos con las normas de hoy. Todas las normas de hoy estaban enfocadas en lo que es el reconocimiento del ingreso y del gasto. No sé si tienen alguna consulta con estas. Han estado muy silenciosos.